Bien, bueno, pues muchas gracias, Francesca, y muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todas las que participáis en la organización de estas actividades, porque, bueno, creo que son muy importantes, siempre lo son, pero en estos tiempos así raros que nos está tocando vivir, pues más todavía, ¿no? Vale, yo voy a hablar de nanoestructuras autoorganizadas en polímeros mediante pulsos láser y me comentó Francesca que estaría bien si pudiera hacer una breve introducción un poco de mi trayectoria, ¿no? Y también poner en contexto mi trabajo. Entonces, bueno, en un par de minutos pues voy a contar un poco eso, de dónde vengo, dónde estoy y qué es lo que hago. Trabajo, como bien ha dicho, en el Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC, que está en el campus del CSIC en la calle Serrano en Madrid. ¿Y cómo he llegado aquí? Bueno, yo estudié químicas en la Universidad Complutense de Madrid y la verdad es que cuando acabé la carrera no tenía muy claro qué quería hacer. O sea, a mí siempre me ha gustado la investigación, cacharrear en el laboratorio, intentar así resolver problemas, pero no lo tenía del todo claro. Así que como había hecho un proyecto en cosas de espectroscopía, la profesora que me dirigió el proyecto me comentó que había unas becas en el CSIC para hacer la tesis doctoral y, bueno, de un programa que ya no existe porque, bueno, con estas cosas de la crisis se quita la financiación y luego todo lo que se quita es muy difícil de recuperar. No sé si se recuperará algún día. Así que nada, allí que me planté en el Rocasolano y era para hacer un trabajo con láseres. Yo la verdad que hasta ese momento un láser para mí era o los punteros láser de hacer tonterías, siempre los típicos que quieren molestar, o la guerra de las galaxias. ¿Qué era un láser más allá de eso? Poco, porque en la carrera, al menos para aquel entonces, o al menos en químicas, no sé, a lo mejor en física se da más, bueno, pues se menciona lo que es, pero poca cosa. Y desde luego un laboratorio láser no lo había visto nunca. Así que nada, bueno, pues yo me puse a trabajar con eso y el tema de mi tesis era, bueno, estudiar los mecanismos de interacción del láser con los materiales poliméricos. Entonces, bueno, estudiábamos las modificaciones morfológicas, modificaciones químicas y físicas de esas superficies. Y luego una aplicación que era fabricar unas películas delgadas de polímero con unas ondas fluorescentes que podían responder a cambios en el medio, pues a cambios de pH, a cambios de temperatura o de viscosidad y que pudieran ser utilizadas como sensores medioambientales. Pero básicamente el trabajo era muy de tipo fundamental. Cuando acabé eso, me fui de postdoc a la Universidad Johannes Kepler en Austria, al Instituto de Física Aplicada, y después hice otro postdoc en la Universidad de Vigo en el Departamento de Física Aplicada. Todo física aplicada, que yo era química, pero bueno, me he ido así como un poco reconvirtiendo, ¿no? En este caso era aplicado, así que bueno, todas las modificaciones que inducíamos en la superficie de estos polímeros, pues lo que estudiábamos era la aplicación y en particular aplicación en el campo bio, en el campo de la ingeniería de tejidos, pues hacer cultivos celulares, ver cuáles eran las mejores condiciones para que esas células pues proliferaran o crecieran, otro tipo de cosas. También algo, bueno, pues bastante nuevo para mí, pero muy enriquecedor. Y cuando luego volví después de casi 4 años al Instituto Rocasolano, donde estoy ahora otra vez, pues quise combinar las dos cosas, ¿no? Lo que había hecho un poco en mi tesis de estudiar desde el punto de vista básico esa interacción láser-materia y luego la caracterización de unas propiedades o de unas funcionalidades en esos materiales que pudieran ser interesantes para aplicaciones. Así que eso es lo que he estado haciendo pues, en este tiempo, primero con un Juan de la Cierva, un Ramón y Cajal y ahora ya por fin con la plaza de científico titular que me he sacado hace poco. Y básicamente el láser es nuestra herramienta. En el laboratorio tenemos láseres pues, con distintas longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, con distintas duraciones de pulsos, así que según la modificación que queramos hacer o el tipo de material que vayamos a estudiar, pues seleccionamos un láser u otro o una técnica u otra. En el grupo pues hay una línea que está enfocada al micro y nanoestructurado, que es en la que yo estoy pues, más involucrada, otra línea que tiene que ver con la fabricación de películas delgadas por deposición por láser pulsado, en el que, bueno, además hay que estudiar toda la dinámica de los plasmas de ablación para tener un mayor conocimiento del proceso. Y otra línea que está enfocada
al patrimonio cultural, al empleo de láseres para o bien limpieza o bien análisis de piezas del patrimonio. Pero yo, bueno, en lo que más trabajo es eso, en el nanoestructurado de polímeros, así que es de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Bueno, estas estructuras autoorganizadas se conocen con el nombre de LIPS, que son estructuras superficiales periódicas inducidas por láser. Y, bueno, ¿qué es lo que son? Pues aquí muestro unas imágenes de AFM en la que se ve una imagen en 2 dimensiones y una en 3 dimensiones. Entonces, son estructuras lineales, periódicas, que se forman en la superficie de estos materiales. ¿Cómo? Pues la irradiación con un pulso o unos pocos pulsos sobre una superficie producen unos cambios en la rugosidad y que va a hacer que la radiación se disperse o se refleje en la superficie y se produzca la interferencia entre la onda incidente y la onda reflejada. Y esa interferencia hará que se formen unas estructuras que finalmente tienen un periodo próximo a la longitud de onda de irradiación y relacionado con el índice de refracción del material y con el ángulo al cual estemos haciendo la irradiación. Esto es un poco simplificado porque luego es verdad que si se irradia con pulsos ultracortos o en determinados materiales se producen también otro tipo de estructuras, pues mucho más pequeñas, pero en general para irradiación con pulsos de nanosegundos y todo lo que voy a mostrar aquí, pues sigue esta dependencia. Este tipo de estructura se observó por primera vez en los años 60, pero por aquel entonces pues fue algo accidental e incluso pues no deseado. De hecho, se quedó ahí. Hasta que ya pues en los años 2000 o incluso más bien a partir del 2010 ha cobrado mucho interés y se han formado estas estructuras en todo tipo de materiales eléctricos, materiales semiconductores, materiales conductores y, por supuesto, también en polímeros, que es lo que a mí en particular me interesa más. Como digo, esto es ha crecido mucho el interés en este tipo de estructuras en los últimos años. Vemos que a partir del 2010 pues, el número de publicaciones ha aumentado considerablemente. Y también mencionar que, bueno, que son unas estructuras que tienen interés en distintos campos, o sea, no es algo ceñido a la física o a la química, sino que, como se ve aquí, las revistas en las que se publica pues forman parte de distintas áreas del conocimiento. Física, ciencia de materiales, química, ingeniería, cristalografía, óptica, espectroscopía, acústica y ciencia de polímeros. ¿Por qué? Bueno, aparte de la gran cantidad de estudios que están dedicados a un conocimiento desde el punto de vista fundamental o estudios también teóricos y de simulación para entender cómo se forman, han cobrado un especial interés porque tienen o pueden tener muchas aplicaciones. Ahora hay una gran tendencia a fabricar superficies biomiméticas, superficies que copien estructuras que ya existen en la naturaleza de manera natural y que dotan a esas superficies de unas propiedades interesantes. Pues a todos nos puede venir a la cabeza la hoja de la flor de loto, que es súper hidrofóbica, o la salamanquesa, que se adhiere súper bien a las paredes, o la iridiscencia que presentan las alas de ciertas mariposas. Y esas propiedades, ¿por qué son? Pues por una combinación de una micro y nanoestructura con unos tamaños y unas formas determinadas que hacen que tengan esas propiedades. Bien, pues las LIPS se proponen para poder fabricar estructuras que adquieran estas características. Yo simplemente quiero citar algunos ejemplos sin entrar en mucho detalle ahora en esto. Por ejemplo, estructuras que puedan tener una propiedad anticongelante, que no se forme el hielo en ellas, o estructuras que puedan ser antiadherentes, o estructuras, por ejemplo, que puedan ser antibacterianas o que puedan ser bactericidas, que creo que eso ahora pues es algo que puede tener interés, ¿no? Que sean bactericidas o viricidas o biocidas en general. Y otra de las aplicaciones que puede encontrar es en el campo de los sensores. Por ejemplo, el Black Silicon está comercializado para cámaras de visión nocturna. ¿Y por qué en particular los polímeros tienen interés? ¿Por qué me interesan a mí o le interesan a otras personas, ¿no? Bueno, pues porque los polímeros se utilizan en muchísimas cosas, o sea, pues en las gafas, un bolígrafo,
móvil, el ordenador, envases, esas son aplicaciones que ya están muy bien establecidas. Pero luego existen otras aplicaciones que son más recientes, bien porque son de reciente necesidad o porque el polímero no puede utilizarse tal cual, sino que hace falta estructurarlo y dotarle de una funcionalidad concreta para que pueda aplicarse de la manera correcta, ¿no? Por ejemplo, en capacitores, en células solares, OLEDs, pantallas flexibles, baterías orgánicas, sensores médicos, stents biodegradables o para liberación de fármacos. ¿Y por qué los polímeros encuentran tantas aplicaciones? Bueno, la primera cuestión es que son muy fáciles de procesar. Lo mismo se pueden obtener hilos que películas, que nanopartículas de una manera relativamente sencilla. Además, son flexibles y una cosa importante es que tienen una buena relación precio-propiedades en general. ¿Yo de qué voy a hablar? Bueno, pues primero voy a exponer ejemplos de formación de LIBS en polímeros, qué tipo de estructuras se pueden obtener y cómo, y luego algunas aplicaciones, o más bien, mejor dicho, no son aplicaciones, sino una caracterización de unas propiedades concretas que puedan llevar a aplicaciones, porque nosotros pues, no somos un grupo realmente de una ciencia aplicada que lo lleve hasta el último extremo, ¿no? Pero bueno, una caracterización de propiedades de interés para aplicaciones y finalizaré con algunas conclusiones. Normalmente nosotros estructuramos los materiales utilizando láseres de nanosegundos. Como he mencionado, yo llevo ya bastante tiempo trabajando en esto, así que hemos podido nanoestructurar pues, polímeros de distinta naturaleza. Un gran grupo de polímeros que corresponden a los conocidos como commodities, que son materia prima de muchas de las cosas que utilizamos en nuestro día a día, como puede ser el PET o el policarbonato. Polímeros de origen natural, como el quitosano, polímeros semiconductores que encuentran aplicación, por ejemplo, en el campo de la electrónica orgánica o dispositivos fotovoltaicos, como el P3HT, o, por ejemplo, como el PEDOT-PSS, que es un polímero que, como es soluble en agua, pues es muy interesante y se propone ahora para distintas aplicaciones. Y luego también compuestos de polímeros a los que se les ha añadido aditivos con base de carbono. Por ejemplo, el grafito expandido, nanotubos de carbono o nanotubos de carburo de silicio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estudiamos un material? Bueno, ahora ya no hacemos todo este estudio tan detallado porque tenemos mucho conocimiento y ya puede ser un poco más a tiro fijo. Pero al principio, bueno, hacíamos toda una sistemática en la que para cada material estudiábamos la dependencia con la fluencia, con la densidad de energía y la dependencia con el número de pulsos. Entonces, lo que veíamos era que hacía falta una fluencia mínima a partir del cual el material se veía modificado. En un rango estrecho de energía se formaban estas estructuras periódicas y si continuamos irradiando, pues eso ya lo desordenas, incluso puedes tener una formación de un cráter o efectos totalmente indeseados. Y lo mismo con el número de pulsos. Estas estructuras son paralelas a la polarización del haz porque se utilizan haces linealmente polarizados y luego el periodo pues tiene valores muy próximos a la longitud de onda de irradiación. Importante decir que no hay una ablación del material, no se elimina material, sino que es un reordenamiento. De hecho, esta sería una zona sin irradiar, esta una zona irradiada y entonces los valles están por debajo del nivel inicial de la muestra y las crestas por encima. He mencionado ya que se forman por un efecto de interferencia, pero también, puesto que no hay eliminación de material, sino un reordenamiento, para que se reordene es necesario que se caliente. Cuando se absorbe la radiación, esa capa más externa de material se calienta y nosotros hemos hecho unas estimaciones, unos cálculos sencillos en los que simplemente consideramos la conducción del calor en una dimensión y lo que vemos es que el momento en el que empezamos a observar unos cambios en la morfología corresponde a valores de fluencias que producen un calentamiento del material por encima de su temperatura de transición. Es decir, que las cadenas ya se pueden mover, el polímero puede fluir y puede ordenarse. Será una temperatura de transición vítrea cuando el polímero es amorfo y si el polímero es cristalino, pues es la temperatura de fusión. En cualquier caso, conducen a lo mismo. El material está en un estado en el que
puede fluir, se producirá ese aumento de la rugosidad que conducirá a la interferencia y a la formación de las estructuras. Y cuando el material no absorbe a la longitud de onda de irradiación, pues no va a ser posible que se formen LIBs. Esto ocurre, por ejemplo, para el PVDF, que no absorbe ni en el visible, ni en el ultravioleta, ni en el infrarrojo. Entonces, por más que irradiemos, conseguiremos al final inducir unos cambios morfológicos, pero sin ningún tipo de orden. Bueno, pues he mostrado la formación de las LIBs, así, estándar, por así decirlo, incidencia normal, periodos próximos a la longitud de onda de irradiación. Pero pueden obtenerse otras estructuras u otros tamaños. Si irradiamos con un ángulo de incidencia distinto de la normal, podemos obtener estructuras mucho más grandes. Por ejemplo, cambiando de incidencia normal a un ángulo de 45 grados, tenemos unos periodos que son prácticamente del doble que correspondería a la incidencia normal. También, si en lugar de irradiar con un haz linealmente polarizado, irradiamos con un haz con polarización circular, pasamos de tener unas estructuras lineales a unas estructuras pues, de tipo puntual o de tipo circular, cuyo tamaño también está relacionado con la longitud de onda de irradiación. Y podemos obtener estructuras más complejas. Ahora estamos trabajando en hacer irradiaciones sucesivas. Si hacemos una irradiación con una polarización, giramos esa polarización y volvemos a irradiar. De manera que tenemos unas estructuras pues, de este tipo de redes cuyo tamaño va a venir determinado por las longitudes de onda que se utilicen. De hecho, esto corresponde a doble irradiación, pero hemos hecho 3, 4 irradiaciones, cambiando los ángulos. Estamos un poco profundizando en este tema. Otras estructuras que pueden obtenerse son estructuras de tipo jerárquico que combinan micro y nanoestructuras, por ejemplo, irradiando a través de una rejilla. Si se irradia a través de una rejilla que tiene un tamaño micrométrico, aquí tenemos unos cuadraditos con un tamaño de lado de 90 micras. Y en el interior pues tenemos la formación de las nanoestructuras. O también si irradiamos, por ejemplo, con dos haces, hacemos incidir dos haces al mismo tiempo en el mismo punto, de manera que se produzca una interferencia entre ellos y así tenemos, en el caso que muestro aquí, pues unas estructuras periódicas con un periodo de unas 25 micras y dentro de estas estructuras tenemos nuestras nanoestructuras periódicas. He mencionado que es necesario que el material absorba de manera eficiente la longitud de onda de irradiación. Esto entonces quiere decir que un polímero que sea transparente a una longitud de onda no va a poder estructurarse. Si esto es así, nos vamos a ver limitados en la cantidad de materiales que vamos a estructurar y también en el rango de tamaños que podemos obtener, porque el rango en el que un material absorbe pues, es más o menos estrecho. Sin embargo, una manera de poder estructurar estos materiales que no absorben, pues es, por ejemplo, utilizar pulsos de femtosegundos. Aquí muestro como ejemplo el PET, que absorbe muy bien en el ultravioleta, pero en el infrarrojo no absorbe en absoluto. Pero si lo irradiamos con con pulsos de femtosegundos a 795 nanómetros, se forman LIBs con un periodo próximo a la longitud de onda de irradiación. Esto es así porque cuando se irradia con pulsos ultracortos, pues se dan procesos de absorción y de ionización multifotónica y el coeficiente de absorción lineal ya deja de tener importancia. Otra aproximación sería utilizar un sistema de bicapas. Aquí teníamos mucho interés en estructurar este copolímero, el PVDF-TRFE, porque tiene unas propiedades interesantes que luego diré. Pero este polímero no absorbe en todo el rango de longitudes de onda, desde el ultravioleta al infrarrojo, no absorbe en absoluto. Entonces, lo que hicimos fue crear una capa delgada sobre otro polímero que sí que absorbía, de manera que cuando irradiamos, la radiación atraviesa esta primera capa porque no lo absorbe, el polímero de abajo sí que absorbe, se calienta, forma las LIBs y precisamente porque se calienta la capa de arriba. Entonces, el polímero de arriba, el PVDF-TRFE, se ablanda y es capaz de seguir la topografía del polímero de abajo, de manera que podemos tenerlo estructurado como se muestra en esta imagen de aquí abajo a la derecha. Y esta parte en la que muestro qué tipo de estructuras se pueden obtener, quería finalizarla mencionando que a la vez que está ocurriendo este estructurado, se producen unas modificaciones físico-químicas adicionales de la superficie.
De hecho, nosotros todas estas irradiaciones las estamos haciendo al aire, o sea, en un sistema experimental súper sencillo, sin gases, sin cámaras, sin vacío, al aire, directamente sobre la muestra. Entonces, lo que hemos visto es que siempre hay una ligera oxidación de la capa más externa. ¿En qué medida se debe? Va a depender también de cómo de sensible sea el material, pero siempre en los últimos nanómetros hay una pequeña oxidación, hay una introducción de grupos funcionales ricos en oxígeno, OHs o COs, y esto va a conducir a que el material sea más hidrofílico. El ángulo de contacto con el agua disminuye. Esto va a ser importante para las aplicaciones o al menos es una cosa a tener en cuenta. Podrían hacerse irradiaciones de manera controlada en atmósferas distintas. De hecho, estamos ahora trabajando un poco en ello, pero así de manera general en aire siempre hay una ligera oxidación. Y paso ahora a mencionar así muy rápidamente algunas de estas aplicaciones o algunas de estas propiedades que pueden tener interesantes estos polímeros nanoestructurados. Bueno, hemos hecho estudios de cultivo celular en distintos polímeros estructurados. A la izquierda muestro el cultivo de células mesenquimales en polietilén-terestalato que se ha estructurado de distintas maneras. Se ven en las fotos estas, el polímero sin estructurar, con LIPs con distintos periodos y con estructuras circulares. Bueno, en todos los casos, el hecho de tener estas nanoestructuras favorece la adhesión y el crecimiento celular. Y luego, además, en otro estudio parecido, en el que en este caso se utilizaron células que tienden a alinearse, vimos si esto ocurría sobre las muestras estructuradas y sí, en todos los casos había un alineamiento celular, pero esto ocurría a partir de un determinado periodo y el valor de este periodo era dependiente de la célula. Por ejemplo, aquí que se muestran unas imágenes de mioblastos humanos, si tengo la muestra sin estructurar, las células están distribuidas de manera totalmente aleatoria, al azar. Para periodos pequeños también, pero sin embargo, cuando los valores del periodo empiezan a aumentar, vemos que las células se alinean paralelas a esas estructuras. Otra posible aplicación sería pues, en el campo de los sensores basados en espectroscopía Raman intensificada por superficie. Aquí lo que se ha hecho es las muestras en las que se tienen las estructuras periódicas se han recubierto con unas capas delgadas de oro fabricadas por deposición láser pulsado. Y esta foto de aquí a la derecha mostraría qué pinta tienen esos depósitos de oro, ¿no? Se ve que son rugosos y, de hecho, esto es lo que va a hacer que se produzca el efecto SERS. El hecho de tener estos depósitos de oro con esta rugosidad induce un aumento de la señal Raman de 8 órdenes de magnitud. Y luego el hecho de tener las LIPs produce un aumento de un orden de magnitud adicional en la señal. Y aquí lo importante también es que la cantidad de oro que se utiliza es muy pequeña porque los espesores que se emplean de oro son menores de 10 nanómetros. Hemos estructurado también materiales compuestos basados en un polímero a los que se le ha añadido, en este caso, grafito expandido y puede calcularse la energía superficial mediante la medida del ángulo de contacto con distintos líquidos y lo que se observa es que esta energía superficial aumenta cuando el material está estructurado. Ocurre lo mismo en el caso del material sin el aditivo, pero bueno, el material con el aditivo luego tiene otras propiedades interesantes adicionales, como que, por ejemplo, es conductor, utilizando una muy pequeña cantidad del grafito expandido. También en estos materiales nos hemos centrado en estudiar la adhesión superficial mediante una técnica basada en AFM y vemos que igualmente esta adhesión aumenta cuando el material está nanoestructurado. Hemos estructurado también polímeros semiconductores. Muestro el ejemplo del P3HT, que es un polímero que ya he mencionado antes, que está siendo muy estudiado y se propone para aplicaciones en electrónica orgánica. Estas imágenes corresponden a microscopía de fuerzas atómicas conductivas. Muestran la conductividad a través de estos materiales. En el caso del material sin estructurar, pues tiene una conductividad homogénea a lo largo de toda su superficie y cuando se estructura lo que vemos es que hay una conductividad más grande en la zona de los valles, como se ve aquí en esta imagen de 3D, y una menor conductividad en la zona de las crestas o de las colinas. Esto lo hemos estudiado y es debido a cambios en la cristalinidad. Este polímero es semicristalino y, de hecho, la conductividad está muy relacionada con el orden cristalino.
que le permite que pueda haber una conductividad eléctrica. Cuando formamos las LIBs, lo calentamos muy rápido, se funde y se enfría muy rápido, de manera que no le da tiempo a recuperar su estructura inicial. Aún así, hemos hecho una prueba de concepto en la que fabricamos, digamos, una célula solar, mezclamos este P3HT con un derivado de fullereno, lo irradiamos y tenemos nuestra célula solar en la que esta zona iridiscente es donde se encuentran las LIDs y vemos que efectivamente se genera fotocorriente. Los resultados no son muy buenos, quiero decir, hay muchas cosas que mejorar, pero es un punto de partida sobre el potencial uso de estas estructuras en dispositivos fotovoltaicos. Y la última aplicación o la última caracterización que hemos hecho tiene que ver con la fabricación de memorias orgánicas no volátiles. Vuelvo aquí al PVDF-TRFE que he mencionado antes, que se podía estructurar cuando lo teníamos en una forma de bicapa. Este polímero es ferroeléctrico. El hecho de que sea ferroeléctrico implica que también es piezoeléctrico. Así que vamos a hacer uso de una técnica basada en el AFM, que se llama PFM, que lo que mide es, aplica un pequeño campo eléctrico de manera que se genera un estrés mecánico o bien el material se expande o se contrae como consecuencia de la aplicación del campo eléctrico. Es el efecto piezoeléctrico inverso. Pero ¿cómo hacemos que esto sea una memoria? Para eso habrá que escribir y habrá que leer. Para escribir lo que hacemos es, con la punta de la FM, en unas zonas concretas de nuestro material, aplicamos un campo durante un determinado tiempo para producir una orientación permanente de los dipolos de este material ferroeléctrico. Y lo vamos a leer utilizando el PFM, aplicando un campo que va a producir que ese material se expanda o se contraiga y eso es lo que vamos a ser capaces de ver en el AFM. Si tenemos el material antes de estructurar y hacemos este proceso de escritura, lo que vemos es que hay unas zonas en las que los dipolos están orientados y estas zonas tienen unos diámetros de unos 400 a 800 nanómetros. Así que si yo quisiera escribir información en este tipo de material, en este tipo de película, ¿cuántos puntos sería capaz de escribir en un área? Bueno, pues 2 gigas por pulgada cuadrada. Si hago exactamente lo mismo en una muestra que ha sido nanoestructurada por láser, vemos que los puntos, los dominios en los que los dipolos están orientados de manera permanente son muchísimo más pequeños. Y si calculamos cuánta información puedo escribir ahí, cuántos puntos, obtenemos un valor de 35 gigas por pulgada cuadrada. O sea, hemos aumentado en un orden de magnitud la capacidad de almacenamiento. Con esto, bueno, paso ya a las conclusiones. Podemos formar estructuras periódicas con un tamaño próximo a la longitud de onda de irradiación y paralelas a la polarización del AR. Podemos jugar un poco con este periodo si cambiamos el ángulo de incidencia. También pueden obtenerse estructuras circulares con polarización circular. Si tenemos un material que es transparente, podemos estructurarlo utilizando pulsos de femtosegundos o un sistema de bicapas. La formación de las nanoestructuras viene acompañada de cambios en las propiedades químicas del material. Hay una mejora de la adhesión y la proliferación celular en todas las muestras estructuradas. Pueden utilizarse para sensores basados en SERS. Hay cambios en la energía superficial y en la adhesión producidos por el estructurado láser. Pueden estructurarse polímeros semiconductores susceptibles de ser incorporados en dispositivos fotovoltaicos y podrían estructurarse materiales ferroeléctricos en los que escribir y leer información. Espero haberos transmitido la idea de que esta es una técnica pues, muy fácil y muy versátil para estructurar materiales, que además pueden estructurarse áreas relativamente grandes y de esta manera pueden obtenerse estructuras desde algo menos de 200 nanómetros hasta cerca de la micra. Es obvio que el trabajo pues, no lo he hecho yo sola y me gustaría sobre todo mostrar a la gente que ha participado tanto en mi grupo como en los grupos con los que colaboro de manera más estrecha y destacar a los doctorandos que han realizado su trabajo en este tema y a los cuales yo pues, he codirigido o dirigido su tesis doctoral. Y muchas gracias, por supuesto, a vosotros por escucharme y perdón por todos los problemas técnicos del principio. Muchísimas gracias, Esther. Perdón, nosotros lo decimos, de la organización. Pues muchísimas gracias, Esther, muy interesante. Veo que ya tenemos una pregunta en el chat.
y si alguien tiene más preguntas, pues podéis escribir por allí y vamos empezando por esta que ya está allí. Bechu nos pregunta, has hablado de aplicaciones de sensado. Además de Raman, ¿os habéis planteado utilizar o utilizáis algún tipo de equipo de lectura más sencillo para visualizar los cambios en las interferencias de estos materiales? Espectrofotómetros en el NIR o VIS. En verdad, no sé si a esas longitudes de onda vuestro material sufre algún cambio. Gracias. Claro, es que es un poco si sufre, es que no entiendo muy bien si la pregunta va a utilizar esas técnicas para la caracterización o para el sensado, porque claro, son dos cosas distintas. Para la caracterización usamos Raman muchas veces, porque es una herramienta que tenemos cerca, quiero decir, luego muchas veces uno se va adecuando a lo que dispone en el laboratorio o de lo que disponen sus colaboradores. Ultravioleta visible hemos utilizado también alguna vez, pero nos resulta un poco más difícil porque normalmente nuestras muestras están soportadas sobre algo. Por ejemplo, las películas estas delgadísimas de polímero que están sobre silicio, pues no podemos medir el ultravioleta visible de una manera, en transmisión, que es lo sencillo. Entonces hay que usar la esfera integradora. Bueno, en fin, eso nos suponía un pequeño dolor de cabeza. Eso en cuanto a caracterización. En cuanto a sensado, claro, depende un poco de lo que tú quieras determinar. El hecho de utilizarlo para sensores SERS es porque tener una nanoestructura es necesario para intensificar la señal Raman. Pero no sé si con esto contesto a la duda. Bueno, me abro el micro. Sí, no, sí, más que nada era por si podíamos prescindir de la superficie de oro y quizás había algunos picos que podías identificar en el sensado con los cuales que también se desplazaban a otro tipo de longitudes de onda que no fuese necesariamente mediante la técnica Raman. Sí, a ver, claro, pero sensado es que quieres detectar alguna cosa. Entonces tiene que ser que tú le pongas algo a tu material que haga que cambie. Ya sería otro fenómeno. Sí que hay cosas que yo no he hecho, pero he visto, por ejemplo, de sensores para temperatura. Tú a tu material le metes una sonda que cambia su fluorescencia o cambia su color, por ejemplo, dependiendo de... Pues eso, o sea, cambia su temperatura, o sea, cambia su color dependiendo de la temperatura, por ejemplo. Bueno, pues entonces tú vas cambiando eso y tienes y por el cambio de color, que sería por el ultravioleta visible, que cambia la posición de la banda, pues puedes sensar la temperatura, por ejemplo, ¿sabes? Pero que depende de lo que quieras sensar. Yo esto es sensar, que no sé si es una palabra correcta en español en realidad. Pero bueno, aquí para sensores de moléculas orgánicas, que de hecho lo que yo he mostrado se detecta hasta en una concentración de 10 a la menos 8 molar. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer sensores de otro tipo. O sea, a mí con ultravioleta visible se me ocurren esos sistemas fotocrómicos que cambian la posición de su banda dependiendo de alguna condición del entorno, temperatura, viscosidad, lo que sea. Pero no es una cosa en la que nos hayamos centrado. Vale, gracias. Vale, genial. Si hay alguna otra pregunta, si no, yo tengo una pregunta. ¿No? Vale. Pues has hablado de láseres de nanosegundos como vuestra fuente. ¿De qué rango de energía soléis necesitar para inducir los cambios? Claro, nosotros solemos hablar en fluencias, ¿no? Que son, claro, milijulios por centímetro cuadrado, vale. Que son súper pequeñas. De hecho, la mayoría de las cosas estas que he mostrado aquí, con 5, 6, 7, 8 milijulios por centímetro cuadrado, tienes las LIBs perfectamente formadas. Entonces, en realidad, los láseres que tenemos hay que atenuarlos muchísimo. Claro, porque incluso uno que tenemos pequeño, así portátil, que es el que menos energía tiene, o sea, es el que menos potencia saca, aún así tienes que ponerle atenuadores porque te sobra energía por todas partes. Y otra cuestión es que tendemos a
irradiar áreas grandes ya en el área del centímetro, quiero decir, incluso a veces ponemos una lente divergente para tener áreas todavía más grandes, o sea que de energías muy poquitas. Para los polímeros, porque los polímeros con nada se ablandan o se funden, tienes 70 grados y ya lo tienes en un estado en el que puede fluir. Hemos hecho cosas a lo mejor en silicio o en carburo de silicio y ahí ya necesitas al revés, focalizar muchísimo tu haz. Con láseres de nanosegundos, con láseres de femtosegundos tampoco focalizas, pero estás mejor. Con el láser de nanosegundos hay que focalizar muchísimo y tener frecuencias a lo mejor de 10 julios por centímetro cuadrado, cosas así. O sea, y es otro régimen, porque además ahí sí que ablacionas un poco, o sea, eliminas un poquito de material superficial. Vale, genial. Pues muchísimas gracias, Esther. Pues si luego hay más preguntas, podemos hacerlas al final. Y entonces ahora Esther nos va a dejar de compartir su pantalla. Y bueno, ya que estamos aquí, os pediría que os pongáis la cámara un momento y hacemos una foto o screenshot en este caso. Y mientras, voy a dar... No me... Parece que no. Ah, genial, ya os veo. Venga. Hay una pregunta más en el chat, quizás. Genial, mientras hacemos esto, ¿has probado a estructurar algún biopolímero? Sí, hemos hecho estructuras en quitosano. También hemos hecho alguna cosa en gelatina, pero más sistemático en el quitosano, sí. Genial. Vale, que veo que aparecemos. Genial. Pues muy bien, ya os veo. Genial, muchas gracias. Y dejo ahora la palabra a Emma Martín Rodríguez, que es profesora ayudante doctora en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Física Aplicada. Y con ella hablamos de nanopartículas luminescentes para imagen biomédica en vivo, estrategias y retos. Pues te dejo la palabra, Emma. Muchas gracias. A ver. Vale. Vale. ¿Ha ido todo bien? ¿Sigo ahí? Vemos perfectamente y te oímos. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y muchas gracias por vuestro esfuerzo organizándolo y muchas gracias a todas las que os habéis conectado para ver esta sesión. Pues como podéis ver, pues yo soy física y trabajo en nanopartículas para aplicaciones biológicas y médicas. Yo he llegado hasta aquí pues después de hacer una tesis en la Universidad Autónoma de Madrid en física de materiales. En particular, pues mi tesis fue en realizar la preparación y caracterización de materiales y la fabricación de láseres basados en iones de tierras raras. Cuando terminé la tesis, pues decidí, pues en el grupo en el que trabajaba se abrió una nueva línea de investigación en la que se intentaba explorar pues las aplicaciones biológicas de estos materiales que habíamos trabajado ya para fabricar láseres, pero las aplicaciones que se les abrían cuando en lugar de prepararlos en un material volumétrico, los preparábamos en tamaño nanométrico. Así que pues con la idea de seguir profundizando en este tema, hice un postdoc en el Departamento de Química y Bioquímica en la Universidad de Concordia, en Montreal. Estuve, pues entre unas becas y otras, estuve al final allí 3 años, o como te preguntan los canadienses, 3 inviernos. Y pues al final en agosto de 2013
2013, pues me reincorporé a la Universidad Autónoma de Madrid pues, para hacer la fase de retorno de mi Marie Curie. A partir de ese momento seguí trabajando en la Autónoma, pues primero pasé unos años ayudada, contratada asociada a proyecto y bueno, ahí tengo una errata, no fue en febrero de 2017, fue en febrero de 2018 cuando conseguí una plaza de profesora ayudante doctor en el Departamento de Física Aplicada de la Autónoma. Y bueno, desde ese momento, pues bueno, llevo ahí de profesora pues, 3 años, va a ser en febrero. Los trabajos, lo que voy a contaros hoy, son trabajos que he realizado dentro del grupo de imagen por fluorescencia en la Autónoma, que es pues, un grupo bastante numeroso, como podéis ver. Esta foto no es reciente porque, bueno, esta es de las Navidades pasadas, hemos tenido nuevas incorporaciones, pero bueno, por los motivos evidentes de este año no hemos podido reunirnos para actualizarla. Lo bonito y lo interesante de este grupo es que, bueno, el origen está en los profesores Daniel Jaque y José García Soler, que son los físicos, pero pues a su alrededor han conseguido reunir a gente de muchos campos muy variados. Somos físicos, químicos, médicos, biólogos, farmacéuticos, veterinarios y pues somos todos juntos los que estamos desarrollando estos proyectos que os voy a contar. Y bueno, pues antes de nada me gusta dejar claro que estas cosas las contamos una persona, pero que llevan el esfuerzo de muchas personas detrás y además en este caso de gente con formaciones muy distintas. Entonces, bueno, ya yendo al tema, lo que os voy a contar es de nuestros intentos para conseguir hacer imagen médica basada en la luz. ¿Por qué queremos eso? Bueno, pues como podéis ver, la luz, entre todos los métodos de imagen médica que ya se están aplicando en hospitales a nivel clínico y a nivel de cuerpo humano completo, como puede ser la tomografía de rayos X, la resonancia magnética o técnicas nucleares, pues tiene la gran ventaja de que permite tanto la detección de cantidades muy pequeñas de material óptico y además nos permite alcanzar unas resoluciones de imagen muy bajas, mucho menores de las que se pueden obtener con las otras técnicas. ¿Cuál es el problema que tiene? Que hace que no se haya llegado no se esté utilizando hoy en día en imagen clínica. Pues el principal problema que tenemos es la longitud de penetración de la luz en los tejidos. Es evidente porque pues, no somos transparentes. Entonces, pues ¿a qué se ha aplicado normalmente las técnicas de imagen óptica y de imagen de fluorescencia? Pues simplemente en ensayos in vitro, en técnicas de microscopía. Sin embargo, si pensamos y si nos paramos un poco a analizar cómo interacciona la luz con los tejidos biológicos, podemos ver que lo de que no somos transparentes no depende de qué luz, de qué rango estemos utilizando. Aquí en la imagen podéis ver la foto de la mano de una persona que está bloqueando una fuente de luz, un foco de luz blanca. Y podéis ver que a través de la mano se ve que está pasando parte de la luz. En particular, lo que estamos viendo es que está pasando la luz de color rojo. Así que esto demuestra que si queremos intentar hacer imagen, pues tenemos que intentar seleccionar correctamente la longitud de onda que queremos utilizar. Si hacemos un estudio más físico de cómo es la interacción de la luz con el tejido, se puede estudiar mediante 2 procesos dominantes.
la absorción y el scattering de la luz. Es decir, parte de nuestra luz va a ser absorbida por las moléculas que forman los tejidos biológicos y parte de la luz va a cambiar de dirección pues, debido a la interacción con las estructuras que existen dentro del cuerpo. Si esto, haciendo una medida, se puede observar que la interacción del coeficiente de extinción o de atenuación, que es la magnitud que nos mide esta interacción, no tiene una respuesta plana, sino que las pérdidas son muy grandes en la zona del visible y del ultravioleta, pero que disminuyen según nos vamos alejando hacia el infrarrojo y vuelven a aumentar cuando, si nos introducimos en el infrarrojo, las grandes absorciones en el ultravioleta y visible se deben a las absorciones de las moléculas orgánicas que forman parte de nuestros tejidos, mientras que este decrecimiento se debe a que cuanto mayor sea la longitud de onda de la luz, menor es su energía y, por lo tanto, menor es el scattering que sufre, y estos máximos que vuelven a aparecer según nos alejamos se deben a las absorciones del agua. Así que lo que se han definido son 3 rangos que se conocen como ventanas biológicas, en las que se supone que si trabajamos podremos conseguir que la luz penetre en el tejido. Y bueno, se ha visto que esto es cierto y se puede conseguir que la luz se introduzca incluso a distancias de centímetros dentro del cuerpo. Otra de las ventajas que tiene el intentar trabajar con luz es que el instrumental que necesitamos y la interpretación de las imágenes es mucho más sencilla que con la que otras técnicas, como puede ser la resonancia magnética. Un equipo básico de hacer imagen por fluorescencia o in vivo consiste simplemente en una fuente de iluminación. En este caso de aquí, pues es un láser cuyo haz se expande para poder iluminar una zona grande de la muestra. Y luego, pues tenemos un sistema de detección que en general son detectores, son cámaras de arseniuro, de indio y galio, que funcionan exactamente igual que las que tenemos, las que estamos acostumbrados a utilizar en la vida normal de silicio. Y bueno, pues se pueden añadir otra serie de instrumentos, como pueden ser filtros para ser capaces de seleccionar la señal que tenemos, que queremos recibir, o pues ya que estamos hablando de aplicaciones in vivo, se suelen acompañar de otros instrumentos que nos aseguran del bienestar del animal. Pues como mínimo, pues vamos a tener el equipo de anestesia, un equipo para mantener la temperatura de nuestros animales constante y pues algún tipo de monitorización de las constantes vitales de este animal. Si iluminamos, si utilizamos una luz de iluminación que algún fluoróforo presente en el cuerpo es capaz de, ya sea de forma natural o ya sea de forma inyectada, es capaz de absorber y emitir una emisión, pues podemos detectar esa emisión y podemos ver, vaya, a ver, no, vale, pues lo siento porque tenía aquí un vídeo que ha decidido no funcionar. Bueno, os enseñaré más imágenes más adelante. El caso es que en nuestro trabajo estamos interesados en trabajar con estos elementos que van a emitir fluorescencia y nos van a permitir hacer imágenes del organismo, son nanopartículas. ¿Por qué queremos utilizar nanopartículas y no utilizar otro tipo de compuestos orgánicos, por ejemplo?
Bueno, pues las propiedades en general de las nanopartículas que las hacen que sean muy interesantes son, por ejemplo, que cuando reducimos el tamaño de nuestro material, el número de átomos que tenemos en la superficie comparado con el número de átomos que hay en el interior es muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestras nanopartículas van a estar más en contacto con el medio y sus propiedades van a depender mucho del medio que las rodea. Por lo tanto, vamos a tener pues todos los átomos, vamos a tener como si fuera un montón de personajes mirando alrededor y cambiando sus propiedades de manera que nos van a poder indicar qué es lo que está pasando en la zona, en su zona alrededor. ¿Qué ocurre también? Pues este tamaño de las nanopartículas hace que se mantengan en el organismo más tiempo que otro tipo de compuestos. Son suficientemente pequeñas para que a los macrófagos del cuerpo les cueste eliminarlas, son suficientemente grandes para que no se filtren fácilmente por los riñones. Más tiempo en el cuerpo es una gran ventaja porque significa que vamos a poder utilizar dosis pequeñas, incluso pues si las queremos utilizar como portadoras de medicamentos, vamos a poder reducir la dosis que estamos inyectando. Además, como tienen una gran superficie, es posible funcionalizarlas y van a ser capaces de interaccionar de forma específica con células. Es muy típico trabajar con nanopartículas a las que se les ha recubierto con una molécula que es capaz de reconocer específicamente algunas moléculas que se sobreexpresan, por ejemplo, en el caso de un tumor. Así que nuestras nanopartículas van a ser capaces de reconocer estos tumores. Y además son suficientemente pequeñas para entrar dentro de la célula, así que nos van a poder dar información de cosas que están pasando no solo a nivel tumoral, sino dentro de las células. Pues con este interés y sabiendo que se pueden hacer imágenes con nanopartículas, pues en los últimos años se ha dedicado bastante esfuerzo para el diseño, la preparación de nanopartículas que emitan en la región que se conoce como segunda ventana biológica, que está comprendida entre 1000 nanómetros hasta 1400 nanómetros aproximadamente, porque es una región en que coincide bien, cuyas emisiones se pueden detectar bien con los detectores de InGaAs ahora existentes, y además pues podemos alcanzar 1 centímetro de penetración en tejido. Existen muchos tipos de nanopartículas, pero para las aplicaciones de bioimagen se están preparando, se trabaja sobre todo con nanopartículas semiconductoras, en muchos casos son puntos cuánticos, como por ejemplo sulfuro de plata o sulfuro de plomo, también nanotubos de carbono y también nanopartículas dopadas con tierras raras, porque estas tierras raras presentan emisiones en la segunda ventana biológica. Aquí en esta figura os muestro el espectro de muestra posible, con lo cual la otra característica que se está midiendo, que es muy importante para nosotros, es que también su eficiencia de emisión sea importante. De manera que, pues, si veis aquí en el lado derecho, pues tenemos la comparación de 3 dispersiones de distintas nanopartículas. En la primera columna veis nanotubos de carbono, en la segunda son nanopartículas dopadas con tierras raras y en la tercera puntos cuánticos de sulfuro de plata. Y como podéis ver, aunque espectralmente pues, los 3 materiales son adecuados, la intensidad de emisión de los nanotubos de carbono es mucho más débil que las de los otros 2, que bueno, en particular la de los puntos cuánticos es muchísimo más intensa. En lo siguiente que os voy a contar me voy a centrar en aplicaciones
de tanto tierras raras como puntos cuánticos. Aquí podéis ver la diferencia que se observa una vez que vamos a llevar estas nanopartículas in vivo. En la primera parte podéis ver la diferencia de luminiscencia que se observa cuando inyectamos de forma subcutánea los 3 tipos de nanopartículas. Nuevamente, y bueno, para distintas densidades de potencia. Y bueno, se ve nuevamente cómo para densidades de potencia bajas, los que mejor se pueden observar son los quantum dots. Las tierras raras todavía se pueden observar, mientras que los tubos de carbono, nanotubos de carbono, pues se hacen indistinguibles mucho más rápido. Esto es el caso de una inyección intravenosa y podéis ver que directamente los nanotubos de carbono y las nanopartículas de tierras raras no se ven, mientras que los puntos cuánticos sí que se siguen viendo. Entonces, por eso, muchos de los trabajos que se encuentran ahora mismo de imagen médica están basados en puntos cuánticos. La siguiente, pero lo que nos interesa no es solo el hacer, el trabajar, estudiar la absorción y el scattering de la luz. Existe un tercer proceso que es muy importante de cara a tomar imágenes, que es la autofluorescencia. La fluorescencia que presentan los tejidos de forma espontánea cuando los iluminamos. La autofluorescencia es un fenómeno que se conoce muy bien en el visible y en el ultravioleta y, de hecho, pues, se ha utilizado para la obtención de imágenes sin necesidad de utilizar sustancias externas al cuerpo. Es lo que se conoce como imagen de autofluorescencia. Pero cuando queremos utilizar un agente de contraste, un fluoróforo externo, lo que hace la autofluorescencia es que nos va a disminuir mucho el contraste de las imágenes que podemos obtener. Así que, bueno, ¿qué pasa con la autofluorescencia en el infrarrojo? Pues, dado que la absorción decae mucho en las ventanas biológicas, se pensaba que la autofluorescencia en el infrarrojo era despreciable. Pero en realidad, cuando en el grupo nos pusimos a trabajar con distintos animales, vimos que iluminándolos con un láser de 800 nanómetros, que es una longitud de onda en la primera ventana biológica, obteníamos una intensidad de luminiscencia bastante fuerte asociada a la coloración de la piel, que está relacionada con, pues, la melanina presente en la piel. Esta fluorescencia disminuía mucho si utilizábamos un filtro por encima de 1200 nanómetros. Para los ratones con piel más pigmentada, pues sigue observándose, pero para los ratones de piel clara, pues este efecto no era tan importante. Para los ratones de piel blanca, sin embargo, también observamos una cierta autofluorescencia que procedía de la zona del estómago y del intestino. Así que, pues, nosotros pensamos pues esto debe estar asociado a la alimentación de los ratones. Y efectivamente, si medimos la fluorescencia de los pellets de comida con los que se alimentan los animales en el animalario, podemos ver que casi todas presentan fluorescencia en torno a 950 nanómetros y que va disminuyendo y se hace también despreciable, pues, cuando nos acercamos a 1200 nanómetros, como ocurre con la fluorescencia de las melaninas. Como curiosidad os diré que este pellet de comida que está aquí etiquetado como normal, cuando ves la información que te proporciona la casa comercial, en realidad lo venden como comida libre de autofluorescencia. Así que, bueno, lo que descubrimos es libre de autofluorescencia
en el visible, pero como podéis ver, tiene bastante intensidad de fluorescencia en el infrarrojo. Cuando empezamos a encontrarnos con estos problemas, pues la solución fácil que se nos ocurrió fue el decir, bueno, pues tendremos que tener cuidado de que los ratones no hayan acabado de comer justo antes de hacer los experimentos que tenemos que hacer. Y entonces, bueno, pues en coordinación con la gente del animalario, pues conseguimos que les retiraran la comida. Lo que nos pasó, eso funcionó muy bien la primera vez que hicimos un experimento. La segunda vez volvíamos a ver esta imagen de autofluorescencia en el estómago que nos bloqueaba la imagen de nuestros fluoróforos. Así que pensamos que ha podido pasar. Bueno, lo que pasaba es que los ratones habían aprendido que a lo mejor no les daban comida todos los días y entonces pues habían aprendido a esconderse reservas secretas en su jaula. Y entonces, bueno, pues decidimos que este era un buen tema de investigación, el ver cómo podíamos librarnos de esta señal de autofluorescencia sin tener que depender de la rutina de comidas de los ratones. Estrategias para vencer esta fluorescencia, para resolver este problema de la autofluorescencia, hay dos básicamente. Uno ya os lo he adelantado, es los basados en la longitud de ondas, como, bueno, pues busquémonos unos fluoróforos cuya luminiscencia esté en una zona donde la autofluorescencia ya haya decaído, de manera que colocamos un filtro que bloquee la autofluorescencia, pero no la fluorescencia de nuestro fluoróforo, y de esta manera pues, podemos hacer una imagen libre de fluorescencia. El otro método consiste en hacer un filtrado temporal de esta autofluorescencia. Os lo explicaré más adelante. Ahora me voy a centrar en la imagen por filtrado espectral. Estos son ejemplos de filtrado espectral. Pues lo que hicimos fue coger unas nanopartículas que tenían también sulfuro de plata, cuyo máximo de emisión está en 1200 nanómetros, de manera que podemos hacer su imagen, poner un filtro un poquito por debajo y entonces pues vemos la imagen de las nanopartículas. En el grupo trabajamos mucho con estudios de isquemia reperfusión, porque es en lo que son expertos los médicos con los que trabajamos. Son estudios en los que pues estudiamos los efectos de los tejidos cuando se ha producido una interrupción del flujo de sangre y luego vuelve a funcionar. Aquí lo que veis es un trabajo en el que se han inyectado nanopartículas de sulfuro de plata funcionalizadas con un receptor que es capaz de localizarse en zonas inflamadas a un ratón que ha sufrido un infarto, y los hemos comparado las nanopartículas funcionalizadas en un ratón que ha sufrido un infarto con nanopartículas que no llevan este receptor, target específico, y en un ratón infartado, y un ratón que no ha sido infartado y sí que lleva las nanopartículas funcionalizadas. Como podéis ver, en el caso de las nanopartículas funcionalizadas, podemos observar cómo después de inyectar las nanopartículas al ratón de forma intravenosa, las nanopartículas se han acumulado en el corazón, en la zona que ha sido dañada por ese infarto. Mientras que en el caso de nanopartículas no funcionalizadas o del ratón que no ha sufrido el infarto, las nanopartículas se acumulan en el hígado y el bazo, que es pues, el proceso lógico ya que son los órganos encargados de limpiar el organismo. Pero no solo esto, podemos demostrar que en el caso de que se sufra un infarto parcial, ¿vale? Estos son unos experimentos ex vivo en unos corazones en los que se ha inducido infartos ex vivo de distintas intensidades o parciales o globales.
se puede ver que también este tipo de estudios pueden ayudarnos a marcar la gravedad del infarto. Como veis, en el caso de las nanopartículas funcionalizadas con infartos parciales, la intensidad de las nanopartículas nos marcan sobre todo la zona del corazón que ha sido dañada. Mientras que cuando el infarto ha sido global, la luminiscencia de las nanopartículas, las nanopartículas han marcado y brillan en todas las zonas del corazón. De esta manera, pues este tipo de estudios sirven para poder evaluar de una forma no agresiva la gravedad de un infarto preoperatoriamente y pues le puede dar a los médicos una forma de evaluar los siguientes pasos a dar en pacientes que han sufrido infarto. El otro método de medir, de quitar autofluorescencia, consiste en en filtrarlo temporalmente. Se basa en que las nanopartículas de los fluoróforos intrínsecos del cuerpo tienen una vida media de fluorescencia mucho más corta que otro tipo de materiales, en particular que los iones lantánidos, las tierras raras. En el caso de los materiales orgánicos, de las moléculas orgánicas, su tiempo de vida media de fluorescencia está en el orden de nanosegundos, mientras que las tierras raras tienen unos tiempos de vida que pueden ser de microsegundos o incluso de milisegundos. Entonces, lo que hacemos en este caso es que modificamos ligeramente nuestro sistema. En lugar de eliminar a nuestro animal con un haz continuo, un láser continuo, lo hacemos con un láser pulsado. Y sincronizamos nuestra cámara con este láser de manera que comenzamos a adquirir la imagen un tiempo después de que el láser haya acabado. Y este tiempo es suficientemente grande para que la autofluorescencia ya haya desaparecido, pero la luminiscencia de nuestro marcador, de nuestro fluoróforo, todavía sea intensa. Pues aquí hay distintas estrategias. Bueno, para hacer esto necesitamos tener nanopartículas con una vida media de fluorescencia suficientemente larga y hay pues distintas técnicas que nos lo permiten. Nos lo permite, por ejemplo, pues escoger los dopantes que tenemos. Con unos dopantes adecuados se puede llegar a tener vidas medias incluso de milisegundos o, por ejemplo, modificando la superficie de las nanopartículas para evitar que su interacción con la superficie cuenche esta emisión. De esta manera, pues podemos demostrar que tenemos unas inyecciones subcutáneas, o sea, podemos ver cómo en el momento en el que que aplicamos nuestro retraso a la cámara, se desaparece toda la señal que se debe a la autofluorescencia y podemos localizar con mucha precisión el lugar que ocupan nuestras nanopartículas. Esto es un ejemplo de una inyección subcutánea o esto pues es administración oral en el que podemos ver que nuestra señal de nanopartículas está completamente enmascarada por la señal proveniente de la alimentación del animal. En el momento que retrasamos el inicio del encendido de la cámara, pues ya podemos localizar nuestras nanopartículas. Este es otro ejemplo, pues se puede hacer en más detalle. Una vez hecho esto, pues lo que podemos es medir el tiempo de transición de las nanopartículas que tardan el tiempo que tardan las nanopartículas en pasar desde el estómago hasta el intestino, de manera pues que podemos hacer un estudio de la biodisponibilidad que vamos a tener en sangre después de un cierto tiempo. O, por ejemplo, nos permite realizar imágenes en cerebro, que es la zona más sensible a las dosis altas de materiales externos. Entonces, bueno, en presencia de fluorescencia es difícil detectar dosis tolerables de las nanopartículas, mientras que en el momento que utilizamos nuestro sistema de filtrado temporal, pues ya podemos localizar exactamente el punto en el que se han concentrado nuestras nanopartículas. Además, esto
este sistema nos permite hacer otro tipo de imagen, que es lo que se conoce como imagen de vistas medias de fluorescencia. Si en lugar de retrasar simplemente el encendido de la cámara, hacemos un barrido de tiempos de retraso, podemos medir la vida media de fluorescencia. Y analizando los píxeles de la imagen, pues podemos llegar a indicar la vida media del fluoróforo que ocupa cada uno de esos píxeles. Esto, pues para hacer eso, lo que debemos hacer es tener nanopartículas con distintas vidas medias. Y bueno, pues aquí son unas que usamos en particular. En general, pues lo que se hace es jugar con la cantidad de dopantes de manera que favorecemos unos procesos de transferencia entre los dopantes de nuestras nanopartículas, o si los sobredopamos, pues podemos activar otros procesos de transferencia. El caso es que haciendo esto podemos conseguir nanopartículas que son muy parecidas en composición, de manera que no esperamos que dentro del cuerpo se comporten de forma distinta, pero que podemos distinguir porque sus valores de vidas medias, su luminiscencia, decae en tiempos distintos. Y haciendo esto, pues podemos obtener imágenes como las que veis aquí. A la izquierda veis una imagen simplemente basada en la luz que emiten nuestras nanopartículas. En este caso se inyectaron dos tipos de nanopartículas, unas se administraron oralmente, otras se inyectaron de forma intravenosa, y podéis ver que solo por la intensidad no podemos distinguir dónde está cada una, mientras que en el momento que medimos la vida media de cada región que vemos, pues sí podemos observar que mientras unas se han acumulado en el hígado, las que se administraron oralmente siguen acumuladas en el estómago. Y bueno, esta es la prueba esto fue la prueba de, pues abriendo y mirando, pues vimos que efectivamente nuestras medidas están correctas. Sin embargo, el hecho de poder hacer imagen con luz no se queda simplemente en poder hacer imagen de una forma relativamente fácil, sino la ventaja que tienen estas nanopartículas es que su luminiscencia es muy sensible al entorno y particularmente es muy sensible a la temperatura. Y como todos sabemos, pues hay muchos procesos biológicos que están relacionados con la temperatura. Así que otra cosa que se puede hacer es, si medimos estos espectros y calibramos su forma espectral en forma de la temperatura, podemos, a partir de estos espectros, estimar la temperatura de una zona en particular del cuerpo. Este es un trabajo en el que pues, mezclamos las dos partículas de las que os he hablado antes, las dopadas con tierras raras, son insensibles a la temperatura, y unos quantum dots de sulfuro de plomo que unificamos en una nanopartícula de polímero. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, pues variando la temperatura, como podéis ver, la luminiscencia de las del sulfuro de plomo disminuye mucho, así que midiendo el ratio entre la intensidad de las de neodimio y la intensidad de las de sulfuro de plomo, hicimos un calibrado en temperatura y pudimos saber, pues, cuándo calentando una región del tejido e inyectando esas nanopartículas, se puede saber exactamente la temperatura interna del tejido. Estos estudios tradicionalmente se han hecho con cámaras térmicas. El problema que tienen las cámaras térmicas es que solo nos dan una lectura superficial. Y entonces, bueno, el hecho de poder medir la temperatura in situ es de gran importancia, por ejemplo, a la hora de hacer tratamientos de hipertermia, que es un tratamiento que se empieza a hacer usualmente para, por ejemplo, destrucción de tumores. Otro ejemplo también que permiten hacer los nanotermómetros es
estudiar la recuperación de zonas que han sufrido un proceso isquémico. Las zonas, lo que vimos es que las zonas sanas son capaces de recuperar la temperatura normal de sus tejidos de una forma distinta que las zonas isquémicas. Además, las zonas isquémicas tienden a acumular las nanopartículas, mientras que en las zonas sanas las nanopartículas se limpian al cabo de un tiempo. De manera que se puede hacer un estudio in situ de cómo se está sanando una zona que ha sufrido una interrupción del flujo sanguíneo, simplemente pues inyectando nanopartículas en la zona y estudiando cómo varía calentando esa zona y estudiando cómo disipa el calor la zona dañada. El problema de todo esto es que vuelvo un poco al principio de la presentación. Viene con que al final todas estas aplicaciones pasan por el estudio de nanopartículas que están dentro del cuerpo humano. Y la interacción de la luz con los tejidos en el infrarrojo no está muy estudiada. De hecho, pues últimamente se han publicado bastantes trabajos en los que se hacían medidas dentro del cuerpo de temperatura. También recientemente pues, se ha hecho notar por distintos grupos de investigadores que estas medidas que están basadas en la forma espectral de las nanopartículas están hechas con calibraciones que están hechas fuera del cuerpo. Y los tejidos pueden hacer que estas formas espectrales varíen de una forma importante. Así que, básicamente, pues esto que os estoy contando y que tiene un gran potencial, pues tiene todavía mucho trabajo por delante porque si no conocemos las características ópticas de nuestros tejidos, pues podemos llegar a lecturas de temperatura incorrectas. Y bueno, con esto espero haberos enseñado que el desarrollo de los nanomateriales que tienen emisiones en la segunda ventana biológica han llegado a una gran mejora en la técnica de imagen in vivo por fluorescencia, de manera que es posible que llegue a implementarse clínicamente con las ventajas que tiene de ser una técnica más barata y fácil de manejar y poco agresiva, pero es un tema que todavía necesita mucho trabajo porque, en primer lugar, pues se necesita conocer mucho mejor la interacción de los tejidos y la luz en el infrarrojo, pues para poder estar seguros de los resultados a los que hemos llegado. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Emma. Muy interesante. Si alguien tiene preguntas, las puede escribir en el chat o se pone un momento el micrófono y pregunta. Empiezo yo con una curiosidad. ¿Cuánto tiempo prevés que va a hacer falta para que estas técnicas se utilicen en clínica? Pues depende mucho. Hay cosas que ya se están usando. Ya existen marcadores que, por ejemplo, se están usando en cirugía para permitir a los cirujanos diferenciar pues, lo que es tejido tumoral de lo que es tejido sano pues, cuando están delante de la operación. Porque aunque todos nos imaginamos un tumor como una bolita que es muy clara, pues evidentemente no lo es. Entonces, ese tipo de aplicaciones ya están usando. Hacer imagen como una tomografía óptica, pues hombre, lleva tiempo
porque las medidas que estamos usando llevan, pues eso, conseguimos ver 1 centímetro o así, pero bueno, todavía llega trabajo. Y estos materiales son relativamente nuevos, llevan 10, 15 años y eso para ser aprobados en práctica clínica es nada. Entonces, bueno, pero por ejemplo las aplicaciones de hipertermia que te he dicho, eso ya se están haciendo como en Berlín, en la Charité, sé que ya hacen tratamientos con nanopartículas, o sea que poquito a poco se va saliendo. Vale, muchas gracias. Nada. Veo que hay una pregunta por aquí. Verónica, ¿quieres hacerte oír? O leo por aquí. Bueno, Verónica pregunta, ¿todas las nanopartículas que has presentado valdrían para cualquier tejido? ¿Se podrían utilizar, por ejemplo, para prevenir accidentes cerebrovasculares? Yo lo que he presentado básicamente es una base. Lo que nos da la aplicación para un otro tipo de tejido es la funcionalización que le hagamos. A priori no habría problema. Cerebrovasculares es difícil porque el cerebro tiene una barrera que no permite que entren fácilmente allí las nanopartículas. Entonces, hay nanopartículas que las pasan, pero básicamente es como estudios de destrucción de la barrera craneoencefálica. Lo que sí que estamos intentando trabajar es para detectar zonas que tienen tendencia a desarrollar una placa de ateroma, una placa de colesterol, porque sí que parece que que en esas zonas se empiezan a sobreexpresar una serie de células que se pueden reconocer. Entonces, pues, una zona donde vas a tener una placa de colesterol manda señales antes de que verdaderamente se haya formado una placa que sea peligrosa para la salud. Entonces, para esa aplicación, pues sí que se puede. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, veo que ha aparecido otra. No, Verónica, la otra opción. Si tenéis más preguntas para Emma o para Esther, este es el momento. Y si no, creo que vamos acabando. Ok. Pues muchísimas gracias, Esther y Emma, por haber estado con nosotras. Perdón a todos para los problemas técnicos que hemos tenido. Y ya pues nos volveremos a ver en el año nuevo. Esperemos que en algún momento también en persona para seguir con las actividades del área de mujer y en óptica y fotónica de Sedóptica. Así que hasta luego, felices fiestas para todas y a la próxima. Adiós, muchas gracias.